todas las compañeras, los compañeros, agradecido a los compañeros dirigentes de las distintas organizaciones internacionales que nos acompañan tanto para la apertura del Congreso mañana como para este conversatorio que ha organizado el compañero Maffeo. Y la verdad que es interesante ver las experiencias de otros países, pero particularmente poder encontrar un denominador común de los problemas que tenemos con otros países, ¿no? En un mundo de una pretendida globalización que empieza a fomentarse y a acrecentarse a partir de las políticas del consenso de Washington y después con los programas neoliberales que inundaron la región en los 90, creo que a respuestas o a problemas globales las respuestas muchas veces tienen que ser globales, y para eso se requiere de un sindicalismo internacional que tenga como meta establecer como mínimo una agenda mínima de derechos entre los trabajadores cuando las empresas son transnacionales y tienen el poder que tienen las empresas precisamente que pululan por nuestros países haciendo los desaguisados que hacen muchas veces en materia financiera, política y particularmente social. Sin duda que hay un recorrido que está pasando hoy la economía mundial y el concepto de política económica mundial que tiene que ver con la financiarización de la economía, y en esa los bancos tienen mucho que ver. Hoy lo explicaba en la reunión del Consejo Directivo Nacional y fue parte del trabajo que le entregamos a su santidad Francisco en la reunión que tuvimos hace poquitos días, en donde en los 80 el equivalente de todos los activos financieros del mundo era similar al Producto Bruto de la producción, es decir, era, en términos relativos eran iguales. Pasado un tiempo, y para este 2017, los activos financieros son 4 veces el valor del Producto Bruto en materia de producción. Quiere decir que los excedentes que se han ido produciendo de los sectores productivos, en lugar de volcarse en más sectores productivos y generar un crecimiento de la economía verdadera, real, la que produce, la que pone en funcionamiento los puestos de trabajo y a partir de ello el pleno empleo, ha ido en detrimento porque esos excedentes terminaron en los sectores de activos financieros. Es más, si a lo que se denomina derivados de activos financieros se le agrega a ese mundo financiero, son 12 veces lo que es el valor del Producto Bruto de la producción en el mundo. Argentina no escapa a esa realidad. Si bien tuvo un periodo de tiempo en el gobierno anterior en que se trató de cambiar esa ecuación de financiarización de la economía, volcando los sectores o los excedentes hacia sectores de la sociedad para lograr un mayor consumo y esto una reactivación del aparato productivo, no menos cierto es que las políticas que ha encaminado el gobierno actual tienden a favorecer nuevamente ese sistema de especulación y financiarización de la economía. Basta ver el nivel de endeudamiento. Cuando uno toma cómo se logra, uno se pone a pensar cómo se logra esa financiarización de la economía y cómo el Producto Bruto de lo que es lo financiero cuadruplica hoy o pasa a ser 12 veces si tomamos los derivados financieros. Esto se provoca a partir de lo que fue los sistemas de globalización, que como dije arrancan con lo que fue el consenso, las políticas del consenso de Washington y después las políticas neoliberales impulsadas a partir de las desregulaciones financieras. Discurso neoliberal del mundo fue la integración a los mercados del mundo y la desregulación financiera produce la famosa lluvia de inversiones y esa lluvia de inversiones provoca empleo, crecimiento de la economía y a su vez genera empleo y esos empleos pasan a ser de mayor calidad y de competitividad y en donde los trabajadores obtienen más beneficios. Bueno, nada de esto pasó en el mundo. Particularmente la experiencia argentina de los 90 fue catastrófica. Es decir, una apertura indiscriminada de importaciones, liberación de la economía por un lado, por otro lado esa famosa integración de los mercados del mundo y lo único que se consiguió básicamente fue que hubiera un mayor desempleo, una mayor concentración y la extranjerización de la economía. A partir de esos procesos de globalización y lo que se consigue es la relocalización de los sistemas de producción de los países centrales y particularmente de las grandes potencias económicas. Se quedan con los procesos de investigación, con los procesos de desarrollo de productos y empiezan a relocalizar sus grandes sistemas de producción en lugares del mundo que les son favorables precisamente para obtener una tasa de rentabilidad mayor. Y así vemos cómo
tiene un crecimiento de asalarización, particularmente Asia, particularmente África y gran parte del cono sur de América Latina, que es donde empiezan a instalar su sistema de producción, pero sistemas de producción que se instalan a costa de 2 o 3 efectores. Uno es que los estados, en una situación de debilidad económica ante una empresa multinacional poderosa, terminan resignando impuestos para que se instalen. Los trabajadores, como no tienen empleo en esos sectores, terminan resignando derechos, entonces sus convenios son vulnerados con facilidad. Y básicamente porque esto tiende a bajar el nivel del asalariado, no solo el propio que están tomando en estos países, sino también en sus países centrales. Esa brecha entre la caída del salario real y la maximización de rentabilidad que se produce por la financiarización de la economía, lo que hizo fue lograr el mayor endeudamiento de las familias, de los estados, para mejorar la rentabilidad de las empresas. Porque para sostener un nivel de consumo o para consumir lo que antes se consumía a partir de la caída de los salarios, las familias empezaron a endeudarse en la mayoría de estos lugares del mundo. Entonces los ganadores son siempre los mismos, que son básicamente los sectores empresarios que siguen vendiendo sus productos, los sectores financieros que cuadruplican su ganancia, y los perdedores siempre somos los mismos, es decir, los sectores de los trabajadores que terminamos resignando derecho al poder adquisitivo del salario. Por eso digo que ante el planteo de la globalización de la economía a problemas globales hay que darle respuestas globales. Por eso esta interacción con los compañeros de otros sindicatos de otros países hace plausible que algún día podamos tener una agenda de derechos mínimos para discutirle que estas empresas multinacionales o transnacionales que se ponen y se vienen y se instalan particularmente en el cono sur de América tengan un mínimo de derechos para todos. Yo siempre digo que a veces esta explicación, que es un poco técnica, un poco artesanal, un poco casera, es en definitiva las discusiones que nosotros tenemos que tener y profundizarnos y capacitarnos para tener esa discusión. Porque terminamos discutiendo, y está bien, efectos reivindicativos de la acción sindical, si nos pagan o no nos pagan horas extras, si nos pagan o no nos pagan las categorías, y no nos damos cuenta que estos tipos están teniendo una discusión muy elevada por encima nuestro, que está tendiendo a modificar conductas y culturas de los pueblos. Y cuando nosotros nos queramos acordar, va a ser demasiado tarde. Alguna vez lo dijo, casi en un acto de sincericidio político fenomenal, el hoy candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, cuando decía: nosotros le tiramos 10, 12 temas al sector sindical y mientras los tenemos entretenidos, 1 o 2 pasan. Acá es igual, nosotros estamos discutiendo precisamente temas puntuales de la actividad sindical, de la actividad de nuestros compañeros, y estamos ausentes de las grandes discusiones políticas, económicas, que tienen una connotación social a la larga en nuestros pueblos. Bienvenido sea esta nueva discusión política ante el avance que tiene hoy la derecha en la región, en algunos casos lamentables como en el nuestro, haber accedido al poder por el voto popular, en otros por un golpe de Estado institucional como el que sufrió nuestro país hermano de Brasil, en donde se enjuició políticamente a alguien por supuesta desviación de partidas presupuestarias, algo que hasta hace el propio presidente de los Estados Unidos cuando tiene que tomar una decisión política de decidir, en lugar de gastarlo en esto, lo gasto en esto, y después busca la conformidad del Congreso. Esta fue el leitmotiv o la causa aparente por la cual destituían a Dilma, pero en realidad escondía un golpe de Estado institucional. Agregado a Brasil la posibilidad que en Argentina alguien representativo de las corporaciones tomara el poder, es el empuje que necesitaba la derecha en Latinoamérica para poder avanzar como no había avanzado en este último tiempo. Porque en definitiva, lo que yo hoy decía en la reunión del Consejo Directivo, en el caso de nuestro país, el gobierno que tenemos, uno puede enumerar las cosas que vino a buscar. Y vino a buscar una rebaja salarial, mejorar la tasa de rentabilidad del sector empresario, vino a ordenar, como dicen ellos, o sincerar tarifas que tiene como objeto precisamente que las empresas privatizadas de servicios públicos hagan su veranito y sus pingües ganancias, y puede seguir enumerando las cosas que vinieron. Pero ¿saben en el fondo a qué vinieron? Vinieron a recuperar el empoderamiento que perdieron a manos del campo popular bajo gobiernos populares.
Esto es lo que han venido a buscar, no solo en la Argentina, sino en el resto de los países que en América Latina han tenido gobiernos con una visión popular, con una visión nacional, con una visión estratégica de devolverle al pueblo el poder que siempre tienen las corporaciones a quienes nadie las elige para gobernar, pero terminan gobernando los destinos de las naciones en nuestras frágiles, muy frágiles democracias, que terminan siendo objeto de presiones por parte de estas corporaciones. Y cuando se encontraron un frontón a esas presiones por parte de gobiernos populares como los que hemos tenido este tiempo, van precisamente por medios espurios y no espurios como el golpe institucional en Brasil, a buscar recuperar, más allá de todos los demás puntos, a buscar recuperar el empoderamiento que perdieron a manos del pueblo. Así que bueno, bienvenidos compañeros, esta es su casa y ojalá salgamos un poco más sabios de esta reunión.